Kamisaki Hilanaka Culiacanaka. El día de hoy continuamos con la unidad 3, variantes regionales y sociales en la interacción comunicativa. Para ello, Hilanaka Culiacanaka, por favor, yo les invito a orar. Entonces vamos a estar entregando este tiempo al Señor. Padre Dios mío, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo. Una vez más, Padre, nos reunimos ante ti, Padre amado, para aprender, Dios mío, acerca de el idioma aymara y en este caso, Señor, un tema tan importante y tan relevante, ¿no? En la cultura aymara, que son los alimentos, Señor. Entonces, Señor, empezamos en tu nombre, Padre. Amén. Tañani Hilanaka Culiacanaka. Acá ni vas a tema 3, Mancañanaca, ¿no? Los alimentos. La alimentación de los aymaras. El pueblo aymara siempre tuvo y tiene una variedad amplia de insumos alimenticios. Y eso nosotros lo sabemos, ¿no? Debido a la cantidad de productos que se produce, a la cantidad de alimentos, ¿no? Que se produce en el área rural, sobre todo aquí en las punas altas, en el área del altiplano, ¿no? Entonces, el valor que se le asigna a los alimentos es muy amplio en el idioma aymara, ¿no? En el idioma aymara, digo, en la cultura aymara, ¿no? Se valora mucho a la comida, sobre todo aquellos alimentos que son producidos por ellos mismos. Es decir, ¿no? Aquellos alimentos que han sido producidos utilizando el esfuerzo físico propio y también el cuidado, ¿no? Que ellos le tienen, sobre todo la papa, el chuño, la tunta, etcétera, ¿no? Ese tipo de alimentos que ellos mismos producen. Vamos a ver vocabulario, primeramente Hilanaka Culiacanaka. En este caso vamos a ver el vocabulario referente a alimentos de origen vegetal. Por tanto, primeramente tenemos relacionado con las papas. ¿Cómo decimos papa en aymara? Decimos choque, choque. Veamos a ver algunas variedades de alimentos que provienen de la papa. Tenemos primeramente a jati, jati, como pueden ver en el cuadro. Jati, jati. Dice acá, es la papa cocida con cáscara, ¿no? Papa cocida con cáscara, jati, ¿no? No simplemente puede ser una papa redonda, también puede ser una papa en forma de, ¿cómo podemos compararlo? Con la oca, por ejemplo, ¿no? Parecida a la oca, ¿no? Existen diferentes tipos de papas, ¿no? El kati, el warisa, el kati, ajaver kati, etcétera, ¿no? Entonces, Surinam kati también, ¿no? Entonces, todos estos tipos de papas tienen su nombre. En la cultura aymara lo conocen muy bien, lo identifican muy bien, saben ellos cuál es agrio, cuál es dulce o cuál es harinosa. Siguiente tenemos a la guaja, 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 ¿no? Papa al horno. Generalmente en el campo, pues como ustedes alguna vez hayan presenciado, se refiere a la papa que se entierra, ¿verdad? Para que se cueza, ¿no? La guaja, ¿no? Las papas, ¿no? Generalmente la entierran ahí, ¿no? Cuece como parecido al ¿no? A la guatía, ¿no? Que hacen al lado de Inquisib y esos lados, ¿no? Siguiente tenemos al callo, callo. Callo se refiere a las papas tasajeadas para la sopa puede ser o para freír, ¿no? Callo, eso, ¿no? Callo. Ñat jata o ñut jata, las papas aplastadas o molidas, ¿no? En pocas palabras nos estaríamos refiriéndonos al puré, ¿no? En todo caso. Luego tendríamos Hilanaka Culiacanaka al muntararu, 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 papas peladas o cocidas,
El montararo generalmente se hace pues con la papa redonda, ¿no? La papa harinosa, la redonda, la cual se pela y se hace cocer, ¿no? El montararo, montararo. Montararo viene de montaraña, ¿no? Tiene relación con eso porque están peladas, ¿no? Las papas. Aquí pueden ver ustedes algunos alimentos, ¿no? Las pueden identificar ustedes mismos, ¿no? Pues ahí están con la respectiva fotografía también, Hilanaka, Culiacanaka. Tenemos apilla, uyuku, pocota. Apilla, uyuku, pocota. Apilla, ya sabemos, ¿no? Pueden ver, es oca, ¿verdad? Uyuku, papaliza. ¿Quién no ha comido un ají de papaliza, una sopa con papaliza, ¿no? Uyuku. Uyuku paitatayuka, mankanaka. Y una fruta, pocota, pocota, pocota. Maduro sería, ¿no? Propiamente la traducción de esa palabra, ¿no? Pocota. Generalmente las frutas, Hilanaka, Culiacanaka, no tienen traducciones propias, ¿ya? No tienen equivalentes en el idioma aymara. Por tanto, generalmente para las frutas a lo que se recurre es al préstamo, ¿ya? Digamos naranja, ¿no? Laranja, mandarina, mandarina, no aymarizando, lo dicen ellos, ¿no? Pero en el caso de Pocota es diferente, ¿no? En este caso, ¿no? Sería una de las frutas que sí, ¿no? Podríamos nombrarlo de una manera específica con una palabra aymara. Cereales, de igual manera, ¿no? En el área rural es muy común producir tipos de cereales, ¿no? Aquí tendríamos cereales, ¿no? Por ejemplo, un cereal muy conocido por nosotros sería la pasancalla. Pasancalla. La pasancalla es un tostado hecho de maíz, ¿no? Cañagua, cañagua, cereal de granos muy pequeños, ¿no? La cañagua, ¿no? La que conocemos, ¿verdad? Pito de cañagua. Quispiña, quispiña, panecillos de quinoa, ¿no? Alguna vez tal vez ustedes han probado una quispiña, ¿no? Son unos panecillos hechos de quinoa, ¿no? Que se cuecen al vapor, ¿no? Incluso en el campo, por ejemplo, hay algunas épocas en las que preparan la quispiña, ¿no? A las quispiñas, por ejemplo, le puedes dar formas, ¿no? De galleta, incluso con figuras de animalitos, ¿no? Se hace, ¿no? Quispiña. Generalmente la quispiña se come en todo alimento, ¿no? Puede ser para la merienda, puede ser para el té, ¿no? Para esas cosas. Pesque, pesque, pesque. En el caso del pesque se estaría refiriendo a un plato de quinoa cocida. Un plato de quinoa cocida, pesque. Alguna vez tal vez la han comido ustedes, ¿no? En las diferentes ferias, pesque, el tradicional pesque con leche o bien con un ahogado o bien con queso. Piri, piri, piri serían los bollos de cereal tostado y molido, ¿no? En este caso, generalmente el piri se hace de quinoa. Haku, haku, harina. Tanta, tanta, pan. Aku, aku, un cereal molido. Por ejemplo, puede ser un trigo o cebada molida, ¿no? El pito de trigo, pito de cebada, ¿no? Aku. Hampi, hampi, un tostado de un cereal, ¿no? Puede ser trigo tostado, haba tostada, arberja tostada, ¿no? Hampi, hampi. Y por último tenemos aquí muti, 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 ¿no? Que puede ser un mote, ¿no? Mote de haba, mote de maíz, ¿no? El mote, ¿no? El conocido mote, ¿no? Haba cocida, maíz cocido, ¿no? Muti. Alimentos procesados. En cuanto a los alimentos procesados, Hilanaka, Culiacanaca, tendríamos, por ejemplo, al chuño, ¿no? Chuño en Aymara, ¿no? Chuño. Las papas deshidratadas, ¿no? Chuño, chuño, chuño.
Tunta, tunta, papas deshidratadas y reposadas en agua para luego sacarlas, ¿no? Perdón, secarlas, ¿no? La tunta. Muralla, papas semideshidratadas y reposadas en agua para luego secarlas, ¿no? Muralla. La muralla es parecido a la tunta, ¿no? Es un poco más plomo, ¿no? No es como la tunta medio blanca. Chuño, chulluchi, chuño chulluchi, chuño remojado antes de cocinarlo, ¿no? Chuño chulluchi. Jamás, acá alimentos procesados se están buscando acá. Chuño, tunta, muralla, chuño chulluchi. Posterior a eso tenemos productos de origen animal. Por ejemplo, tenemos la jacta. Jacta. Jacta comúnmente se haría referencia a las carnes en general. A las carnes en general, ¿ya? Hilanaka, kuyakanaka, jacta. Puede ser, por ejemplo, vísceras, carne trozada para la sopa, huesos, ¿no? Jacta. Jacta. Cuando nosotros decimos aicha, la siguiente palabra, pues estamos haciendo, nombrando, mejor dicho, a la pulpa, ¿no? A la carne en sí, ¿no? Aicha. Ahora, si decimos chichi, estaríamos hablando más que todo de carne cocida, ¿no? Generalmente los niños dicen, ¿no? Chichi, chichi, ¿no? Carne cocida. Chaca, chaca sería huesos. Charqui, charqui, ¿no? La carne seca, ¿no? O sea, el charqui, ¿no? Charqui. Yayua, yayua, pescado. No simplemente puede ser pescado, Hilanaka, Cuyacanaka, también puede ser pez. Bueno, en castellano hacemos la diferencia, ¿verdad? Entre pez y pescado. Entonces, en el Aymara también podría referirse a ambos, ¿no? Pues chalwa podría ser pez, también puede ser pescado. Huaypaicha, carne de pollo, ¿no? O pollo simplemente. Huaypaicha. Perdón. Yaqhawi wanagat hutirman anaka, dicen aquí, otros alimentos de origen animal. Por ejemplo, tendríamos a milka, milky también hay, ¿no? Ñoque, wilawi, lichi, ¿no? Generalmente lo que se utiliza es el préstamo del idioma castellano, ¿no? Lichi, para decir leche, lichi. Posterior a eso tenemos Hilanaka, Culiacanaka también el queso, ¿no? Milka, milkatika, o quiso simplemente, ¿no? Generalmente utilizamos préstamos, ¿ya? Lichi, quiso, podría ser. Y también tenemos otro alimento de origen animal que sería el huevo, ¿no? Kauna, kauna, kauna. Payat mankanaka, comidas preparadas o comidas cocinadas, ¿no? Algunas comidas típicas serían chairo, sopa con chuño molido, ¿no? De esta alguna vez seguramente han comido, ¿no? El famoso chairo. Alpi, alpi se referiría a una lagua, ¿no? De harina, ¿no? Una lagua de harina, de algún cereal molido. Luego tendríamos chuñuputi, chuñuputi. No, aquí me faltó escribir la traducción, sería el chuño cocido, ¿no? Chuñuputi. Segundito, por favor. Perdón. Bueno, estábamos en chuñuputi. Chuñuputi, entonces, el chuño cocido, cocinado. Hawaspuspu, hawaspuspu, habas cocidas o cocinadas, ¿no? Hawaspuspu. Canca, asado. Aichacanca, carne asada. Aichacanca, carne asada. Juntuma, a la hora del té, el desayuno, ¿no? Para referirnos al café, al mate, a la cocoa, ¿no? Simplemente en Aymara dicen juntuma, juntuma. La traducción literal de esta palabra sería agua caliente, ¿no?
pero lo utilizan tanto para el desayuno como para la hora del té, ¿no? Un tuma. Y el último sería Halpawaika. No sé si se nota en el video, por favor. Y ustedes tienen, vamos a estar, mejor dicho, repasando también en la videoconferencia, ¿eh? Esto. Entonces ahí podemos especificar, ¿no? Pero la última palabra que aquí tenemos es Halpawaika, sería ají molido en batán, como aderezo, ¿no? Es como un tipo de llajua, ¿no? Halpawaika. Productos de origen mineral. Uno de ellos sería hayu, ¿no? Lo que ven acá, la sal. El otro también sería pasa, ¿no? La pasa es esto que estoy señalando con el cursor. Es como un aderezo de una greda comestible, ¿no? O sea, esa greda se remoja en un pequeño yuru como esto, de barro, una vasijita de barro, se la remoja con agua y se la bate, ¿no? Va remojando, se la bate y eso se echa en un pocillito y se la acompaña con la papa cocida, que es delicioso, ¿no? O también puedes hacerlo con la haba, ¿no? Como pueden ver aquí. Y también pues, puedes acompañar incluso con queso, ¿no? Dependiendo. Me cuentan antes que esto era como un alimento base, ¿no? En la dieta de algunas familias, como sabemos antes carecían, ¿no? De economía, todo aquello, ¿verdad? La pasa. Alguna vez tal vez ustedes han tenido la experiencia de comer, ¿no? La pasa. Así, ¿no? Como verde sale, ¿no? Entonces vas sopando con la papa, digamos, y la comes. Akaka maspaw hilanaka kuyakanaka aka manqanaka toqeta aruski pawija. Entonces tendríamos, ¿no? Hasta aquí la lección de los alimentos. Más que todo, como han podido ver, es vocabulario, terminología, y algo que hay que recalcar es que en el contexto aymara siempre van a valorar, ¿no? Los alimentos. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto, en las ciudades, si sobra algo, pues lo botamos a la basura o bien, no sé, hacemos algo con eso, ¿no? Lo cual, ¿no? Lo vemos como algo normal, pero en el contexto aymara es algo malo, ¿no? Desperdiciar comida o echar comida, sobre todo el chuño, la papa, porque son alimentos que son producidos por ellos mismos y por eso le asignan ese valor, ¿no? Ese valor a estos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque les ha costado, ¿no? Porque les ha costado producir, porque también son alimentos sagrados, ¿no? Entonces esta práctica hasta hoy en día sigue vigente, ¿no? Los achilas, las ahuichas antes siempre enseñaban eso o inculcaban esos valores, ¿no? De siempre valorar los alimentos como la papa, el chuño, etcétera, ¿no? Ese tipo de alimentos. Kamaj, akakama, hilanaka, kulikanaka, tuktayñani. En la videoconferencia también vamos a estar argumentando respecto a esto en el chat también y ustedes son libres de dar su opinión o su comentario. Oremos. Padre Señor, te damos las gracias por esta hora, Señor. Y gracias, Dios mío, porque tú has propiciado esta clase, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, a rescatar esas cosas positivas, Dios mío, como valorar el alimento que tú nos bendices, Padre, Señor. Ayúdanos a medir, Padre amado, cuánto nosotros, Señor, consumimos, Padre amado, a valorar tus bendiciones. Gracias por el pan que nos das, Señor, por el alimento que llevamos nosotros a la boca, Señor. Te entregamos, Señor, la entrada, la salida de cada una de las familias, Señor, en este país, Padre amado, para que tú vayas velando, Dios mío, su economía, Padre amado, su alimentación, Señor. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Ikisinkama hilanaka kuliakanaka.